comparta esta transmisión con otras personas para que otras personas también puedan ser bendecidas. Vamos a tocar en el día de hoy varios temas. Pusimos uno de cabecera, la advertencia de no llevar oro ni plata. La advertencia de no llevar oro ni plata. Vamos a hablar ese tema. Si nos da el tiempo, también vamos a hablar de la advertencia de no saludar a la gente, que también les dio el maestro a sus discípulos cuando los estaba comisionando, cuando le estaba encargando la misión. Entonces vamos a tocar un poco, vamos a hablar un poco de eso. Bendecimos cada una de esas personas que son fieles a nosotros, a Filtro de las Escrituras, esas personas que siempre nos siguen y que siempre comparten nuestra transmisión. El Eterno bendiga su vida en grande. Entonces vamos a leer de inmediato libro de Mateo, capítulo 10, versos 9 y 10. Mateo, capítulo 10, versos 9 y 10. Entonces, el título de cabecera que tiene es Misión de los 12. Misión de los 12. Mateo, capítulo 10, versículo 9 dice: No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Vamos a leer otro. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad y sacudid del polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Tremenda la misión del maestro a sus discípulos, la cual cuando le está encomendando la misión, cuando le está diciendo lo que hagan, le da una serie de consejos, le advierte algunas cosas a sus discípulos, las cuales en el día de hoy vamos a mencionar, a desglosar algunas de ellas. La primera, una de las que vamos a tocar, es la advertencia de no llevar oro ni plata. Oro ni plata. No sé si usted se ha puesto a analizar esta advertencia, porque el maestro les dijo a sus discípulos cuando le estaba encomendando la misión que no llevaran oro ni plata. Porque hágase esa pregunta, analice un poco a ver cuál pudo haber sido la razón. Vamos a decirle una posible razón, porque valga la redundancia, posiblemente puedan existir otras razones. Entonces, una de ellas, en el oriente, el viajero cuando va a viajar a lugares lejanos, si los bandoleros, si las personas con corazones e intenciones malas, con los ladrones, aquí como lo conocemos en nuestro país, los salteadores, ven a una persona que va con mucha carga, ven a una persona que tiene muchas posesiones, va con muchas cosas, a esas personas, para ser despojadas de sus pertenencias, muchas veces son, o la gran mayoría de las veces son asesinadas. ¿Con qué? Con la intención de que, para que no sea revelada su identidad. Entonces, el maestro estaba dándole una misión a los 12, una misión a sus discípulos, y él sabía cómo era la cosa, cómo se manejaban, cómo era la situación, cómo se manejaban las cosas en su cultura. Él sabía este tipo de creencias, ese tipo de acciones, que se hacían en el oriente. Si una persona iba con mucha pertenencia, los bandoleros, los que se encargaban, los bandidos, si los veían que iban con muchas pertenencias, posiblemente hasta lo mataban para quitarle lo de él. Sin embargo, si esa persona no iba con pertenencias, no iba con nada, el bandido no le hacía nada. Posiblemente podía hasta mejor darle algo. ¿Por qué? Porque aún siendo un bandido,
nunca dejaba de existir en su corazón lo que es la hospitalidad. Usted sabe que en la cultura oriental es muy hospitalaria, con los extranjeros, con los vecinos, con cualquier persona que viniera y necesitaba algo. Eran muy atentos a atender cualquier necesidad de su prójimo. Entonces, esos bandidos salteadores, aún estando con la intención de robar y saltear a su prójimo, si veían que su prójimo no tenía nada, iba sin nada, aún siendo bandidos posiblemente con la intención hospitalaria que tenía todo oriental, todo judío, posiblemente lo que hacía era que le tendiera la mano. Entonces el maestro, de forma estratégica, de forma sabia, da esa recomendación a sus discípulos de que no vayan con nada. Es decir, que vayan solamente con lo que necesiten, que no lleven 2 túnicas, ni de calzado ni de bordón. Es decir, vayan exactamente con lo que ustedes necesitan. Era una misión que el maestro le estaba dando y le estaba diciendo: tú no tienes que andar con cosas innecesarias, con cosas que tú no necesitas, solamente ve con lo que tú necesitas. Y esto me llega a la mente, hermano Michael, que a veces somos encomendados a una misión por parte del Señor, por parte del Maestro. Dios nos encomienda a un propósito en esta vida, en esta tierra, nos encomienda una labor, y muchas veces nosotros queremos tener herramientas, andar con herramientas que no necesitamos, la cual, ¿qué pasa? Eso es lo que hace que entorpece la labor, entorpece la obra. Entonces, trata de, cuando tú vayas a hacer cualquier tipo de misión, sea personal, sea encomendada por el Divino, por el Todopoderoso, que solamente cuentes con las herramientas que necesitas. ¿Por qué? Porque cuando llevas algo que no necesitas en tu equipaje, lo que puede entorpecer la labor, lo que puede entorpecer el propósito, lo cual podría ser que muchas de las cosas que están entorpeciendo el propósito del Eterno en tu vida es quizás las herramientas que tú estás llevando que son innecesarias. Yo no te podría citar, no te podría decir cuáles son, porque tú la conoces. Tú quizás la conoces, o dile al Eterno, a quien te está encomendando la misión, que te diga: déjame llevar lo que yo necesito para esta misión. ¿Por qué? Porque si arrancamos y queremos ayudar al Maestro en la misión, si queremos ayudar al propósito del Eterno, posiblemente desayudemos, posiblemente estorbemos el cumplimiento del propósito. Entonces, cuando tú vayas a hacer esa misión, solamente tienes que andar con el equipaje que tú necesitas para cumplir ese objetivo. Es así. Entonces, el Eterno te comisiona con todo lo que tú necesitas. Te da todo lo que tú necesitas para cumplir ese propósito. Es como una vez aquí enseñamos, cuando el Eterno creó al ser humano, el Eterno, dice la Biblia, que bendijo Dios, los creó y los bendijo. La palabra para bendición es la palabra hebrea brajá, la cual tiene varias connotaciones. Y una de las connotaciones de la palabra brajá es que Dios te deposita en ti todo lo que tú necesitas para cumplir el propósito determinado por el Eterno. Todo. Es decir, tú tienes todas las herramientas dentro de ti que tú necesitas para cumplir el propósito del Eterno. Tú no necesitas nada, tú no necesitas de más nada. ¿Por qué? Porque tú tienes todo. Es decir, tú no puedes aceptar, no sé por qué me estoy un poco desviando del tema, pero el Eterno sabrá, tú no puedes aceptar ninguna cosa negativa, ningún pensamiento negativo, ni nada que te pueda indicar que tiene que desviarte, que nada que te pueda indicar que tú no puedes cumplir con el propósito. Tú no puedes aceptar eso. ¿Por qué? Porque el Eterno cuando te creó te bendijo.
y la bendición que depositó en ti, depositó todas las herramientas que tú necesitas para cumplir esa misión. Gloria a Dios. Es poderoso. Entonces, también una de las razones, volviendo al tema, por la cual el Señor, Yeshua, le dice que no, le da la advertencia de no llevar oro ni plata, le dice, el obrero es digno de su salario. Usted sabe que como las personas eran muy hospitalarias, como las personas cuando recibían a una persona extranjera, una persona que estaba haciendo un trabajo, una labor para el Señor, ¿cómo lo recibían? Lo recibían con mucho agrado, con mucho fervor, con un deseo de bendecir a esa persona, con un deseo de ayudarla. Sustentaban todas las necesidades que esa persona podían tener, es decir, donde ellos iban a ir a hacer la misión, la persona que lo recibiera le iba a dar, le iba a sustentar todo lo que ellos necesitaban para ellos hacer esa labor. Ellos no necesitaban nada. ¿Y qué le dicen? No acepten tampoco, también la advertencia de no aceptar oro ni plata. ¿Por qué? Porque podía dañar, entorpecer la obra del Señor. Aceptar dinero podía entorpecer la labor del Señor, la obra del Señor, el propósito que tenía el Señor con su obra. ¿Por qué? Porque podía, usted sabe qué pasa con el dinero, qué hace el dinero en los seres humanos. Muchas veces cuando el dinero puede crear sentimientos en las personas contrarios, la cual las personas pueden quizás querer amar tanto ese dinero que se olvidan del propósito que el Señor le encomendó. Podía crear hasta división en los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles que estaban en la misión. ¿Por qué? Porque como los apóstoles tenían autoridad para hacer milagros, tenían la autoridad para sanar enfermos, tenían la autoridad para reprender y sacar demonios. ¿Qué pasa? Las personas que el Señor usara para que ellos libertaran, para que ellos sanaran, esas personas iban a ser muy desprendidas. Porque ¿qué no daría una persona por recibir la vista? Una persona que nunca ha visto. ¿Qué no daría una persona por volver a caminar? Hay enfermedades que usted daría lo que sea por estar sano. Entonces posiblemente esas personas que ellos fueran y con la autoridad del Señor, que el Señor depositó sobre ellos fueran y tendieran la mano y fueran sanadas y fueran libertadas. Esas personas posiblemente quisieran despojarse de todo y entregarle todo a ellos, todo el oro, todo el dinero que ellos poseían, pero el Señor sabía todo eso. El Señor sabía que eso podía entorpecer la obra del Señor, podría crear quizás una división entre los mismos apóstoles. Quizás un apóstol estuviera predicando en un lugar y diría, no, a mí me comisionaron en este lugar, tú no puedes venir a predicar a este lugar. ¿Por qué? Porque a mí me comisionaron a este lugar. Entonces, ¿por qué? Porque no estarían pensando en la misión y en el propósito del Señor, sino que estarían pensando en la ganancia, ¿verdad? En el dinero que le podía dar el hacer esa obra. Entonces, hay que tener mucho cuidado, El Señor te comisiona, te da un don, te da un talento. El Señor te da la autoridad para tú usar, para predicar, para libertar a las personas, para sanar a las personas. Pero lo más importante de todo, aunque el obrero, como dice muy bien el texto, es digno de su salario, pero la intención de todo es que la obra del Señor se cumpla, que el propósito del Señor pueda seguir expandiéndose y glorificándose. Pero nunca debemos tener la intención en nuestro corazón de nosotros lucrarnos por el talento y el don que el Señor depositó en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando personas que el Señor le da un talento de predicar, que el Señor le da un talento de profetizar, que el Señor le da un talento especial y están utilizando el talento para hacerse de riquezas en esta tierra. Están utilizando el talento que el Señor le dio para lucrarse. Eso es algo muy serio y algo muy delicado. Algo muy, muy delicado. Personas que están en el ministerio y no lo hacen muchas veces por la labor, por hacer que la obra del Señor crezca, no, sino que lo hacen con la intención de crecer ellos y lucrarse de la obra del Señor. Eso es algo muy peligroso, de verdad que sí. Y
yo soy de lo que digo, que la recompensa de la persona que tiene que hacer eso es esa. Esa es su recompensa. Lo que ellos obtienen, el dinero que ellos obtienen por muchas veces utilizar el talento de Dios, pero de forma malintencionada. Es decir, que lo hacen con esa intención de tener dinero, porque vuelvo y digo, no es malo. No es malo que si usted está haciendo la obra del Señor y alguien quiere bendecirlo, y también ser bendecido, porque usted es bendecido cuando da. Usted es bendecido cuando da. Cuando usted da, usted es bendecido. Una de las prácticas, se podría decir, más realizada en el Oriente es eso, el dar. El dar. ¿Por qué? Porque trae bendición a la persona que da. El Señor, en su gran mayoría de sus enseñanzas, eso es lo que nos indica. Bendecir a otros, dar. El segundo mandamiento que dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, y que lo que tú no deseas que te haga, que no se lo hagas a los demás. Es decir, si tú deseas bendición para tu vida, si tú no deseas que te pase nada, si tú no deseas que te hagan daño, no se lo hagas al otro. Entonces el principio de dar lo mejor, de dar el bien a los demás es un principio muy poderoso y muy practicado en la cultura oriental. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos ejerciendo la labor, cómo estamos ejerciendo el talento que el Señor depositó en nuestras vidas. El Señor comisiona a los 12 y le da una instrucción y le da advertencias. Le da advertencias las cuales, de acuerdo al contexto, a la historia que ellos estaban viviendo, de acuerdo a la situación que ellos estaban viviendo, esas recomendaciones debían ser tomadas en cuenta. Pero yo digo que también podemos nosotros tomarla en cuenta como principio para nosotros, para la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de forma personal. Yo no sé cuál es la misión que el Eterno ha depositado en ti. Yo no sé si tú eres evangelista, si el Eterno te usa haciendo fundaciones, si el Eterno te utiliza sanando enfermos, pero yo lo que quiero que tú sepas que esa misión, ese talento que el Señor te depositó, debes hacerlo para que la obra del Señor crezca, para que el propósito del Eterno siga cumpliéndose, siga creciendo. Es decir, que sea para que Dios siga creciendo, las cosas de Dios sigan creciendo, y no para tú crecer. Es decir, tienes que despojarte tú, tienes que quitarte tú. Lo importante es que la obra del Señor crezca. Eso es lo importante. Lo importante es que la obra del Señor crezca y que el talento que Dios depositó en ti, tú lo uses para bendecir a otras personas. Que otras personas sean transformadas con ese talento que el Eterno depositó en ti. Eso es lo importante. Lo importante es dar, bendecir a otros. Y cuando tú lo hagas, tú vas a recibir de forma recíproca esa bendición. Tú vas a ser bendecido. Pero cuando la hagas con la intención de que el reino de Dios siga creciendo, de que el propósito de Dios siga creciendo. Cuando lo hagas así, pero cuando lo haces con la intención de tú crecer, de tú ser visto, de tú lucrarte, entonces, aunque tú creas que estás siendo bendecido, no estás siendo bendecido, no vas a ser bendecido. Te estás engañando a ti mismo. Es engañándote a ti mismo que estás. Entonces, el Eterno, el Señor, el Maestro, Yeshua, fue muy sabio, dio un consejo muy sabio. Le dio una advertencia de no llevar oro ni plata. Estamos presentando una posición. La primera, que era porque como ellos iban a andar por lugares muy solitarios, muy lejanos, en esos lugares normalmente habían bandoleros, habían bandidos, personas que le despojaban a los otros de sus pertenencias. Yeshua sabía que sus discípulos iban a pasar por lugares así. Sabía y de forma sabia da este consejo: no anden con más de lo que ustedes necesiten. Anden exactamente con lo que ustedes necesiten. Valga la redundancia. Despójense de oro ni plata. No lleven oro ni plata. No acepten oro ni plata. Yeshua sabía que se iban a enfrentar, a qué se iban a enfrentar sus discípulos. Y esta era una situación que se iban a enfrentar. Entonces todo maestro tiene que guiar
a sus discípulos por el bien camino, por el buen camino. El maestro sabe lo que le conviene y lo que no le conviene a un discípulo. Y el maestro sabía, Yeshua, como el gran maestro de maestros, le da esta advertencia que sus discípulos se iban a encontrar con bandidos, con personas con malas intenciones, con salteadores, y que posiblemente si llevaban alguna pertenencia hasta lo mataran. Hasta lo mataran, hermano Michael. Así es. Entonces, es importante conocer todo eso, porque muchas veces lo leemos y decimos, pero ¿cómo así? No lleven ni oro, ni plata, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas. ¿Por qué el maestro le dice eso a sus discípulos? Esta es una posición. ¿Por qué? Porque eran lugares que posiblemente lo podían saltear, y si lo encontraban con algo, el salteador, el bandido, para que no sea revelada su identidad, hasta lo mataba. Ahora, si fuera lo contrario, esta es la parte que me impacta. Si fuera lo contrario, de que esa persona va por ese lugar y no tiene nada, el salteador, aún con la intención mala, maligna, ¿verdad?, de quitarle las pertenencias a su prójimo, podía, con la intención hospitalaria que tiene todo, en su gran mayoría, el oriental, podría mejor hasta proveerle y ayudarle de las cosas que necesitaban. Eso es lo que más me impacta, de verdad. Para que usted vea lo grande que es la hospitalidad, y que aún esas personas desviarse por el camino, porque quizás en su principio esas personas que eran bandidas y salteadores no eran desde el principio así, se desviaron en el camino, pero a ese temor, esa enseñanza en su casa, ¿verdad?, de ser hospitalario, de atender al prójimo, de ayudar al prójimo, estaba en ellos, lo cual esto me dice también, me lleva al tema de que usted tiene que, no nos debemos cansar en nuestros hogares de enseñar principios bíblicos, de enseñar valores. ¿Por qué? Porque algún día, aunque la persona se desvíe, se recuerda. Es decir, pone en práctica eso puede poner en práctica esa buena acción, ¿verdad? Ese buen vivir, puede salir, y también la persona puede volver y ser una persona cambiada, es decir, puede volver a ser una persona que haga el bien a su prójimo. Entonces, este es el primer tema, la advertencia de no llevar oro ni plata. No sé si el hermano Michael quiere decir algo. Michael. No, con relación a eso, no, realmente ya tú has abarcado ya los puntos que son más importantes. Tú sabes, realmente estoy de acuerdo con las partes que tú has tocado, en el sentido de que tocaste varios puntos, dentro de los cuales me identifico con el hecho de que debemos usar nuestros talentos, lo que Dios nos ha dado, para el beneficio de la obra. Así es. Y no dejarnos muchas veces cegar por la ola que pudiera haber en un momento, porque muchas veces no es que nosotros queremos, muchas veces hay una corriente, ¿entiendes? Hay una corriente que cuando uno ve que 2 o 3 personas que son de la línea de uno, cercanos de uno, que lo están haciendo, y tú ves que está todo bien, entonces tú dices, no, pero tú sabes, entonces de una manera u otra, y sigilosamente nos dejamos arrastrar también por esa voz. Bueno, estos son hermanos míos que son cercanos de aquí, lo están haciendo, y vamos a seguirle la corriente. Pero entonces tú hablaste claro con relación a eso, en el sentido de que hay que mantenerse firme, ¿entiendes? Y no permitir ese cambio, porque realmente todas las personas que terminan viviendo el evangelio al principio no empezaron así. No. Al principio eran dependientes del evangelio, es decir, ellos no tenían nada y dependían 100% del Eterno. Bien. Pero entonces ya después que el Eterno ha ido vamos a decirlo así, no bendiciéndonos, sino utilizando la palabra que todo el mundo conoce, que añadiéndole, ¿verdad?, en su justa medida a través del tiempo, pues entonces la persona va como, se va adaptando, va comenzando a cambiar, ¿me entiendes? Entonces, de ahí que vienen entonces todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Así es. Entonces, resumiendo, lo más importante es que la obra del Señor crezca. Si la obra del Señor crece, si tu talento tú lo utilizas
para que la obra del Señor crezca, tú estás haciendo lo que el Señor quiere. Estás haciendo que el propósito del Eterno se cumpla en ti. Entonces, eso es lo más importante, que el talento, que lo que Dios depositó en nosotros lo utilicemos para bendecir a otras personas. Ahora bien, dice el texto que por añadidura, ¿qué van a venir? Van a venir las bendiciones por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Trabaja primero para el reino, ¿verdad? Trabaja primero para el crecimiento del reino. El Señor, cuando tú trabajas para el crecimiento del reino y trabajas con la intención de que las personas que están a tu alrededor sean bendecidas por eso que Dios depositó en ti, entonces el Señor no se queda con lo de nadie, el Señor te bendice. ¿Pero por qué? Porque el Señor conoce tu corazón y conoce la intención de tu corazón. Y como Él sabe que la intención de tu corazón no es mala, el Señor te va a prosperar. Entonces muchas veces cuando tú ves esas personas que están en un momento de su vida la cual están siendo muy vistas, tú lo ven que están siendo muy conocidas, que llaman mucho la atención, posiblemente si no están haciendo la labor con una intención buena, la cual el Señor conoce la intención del corazón, ni están haciendo para que se cumpla el propósito de Dios, ni para que el reino de Dios sea glorificado, esa persona usted lo podrá ver alto, pero posiblemente como no tiene buenos cimientos y la intención de su corazón no son buenas, posiblemente que caigan. Entonces lo más importante es que cualquier cosa que usted haga, sea cualquier talento, porque todo el mundo tiene un talento, Michael. Todo el mundo, Dios depositó algo en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo que el Señor depositó y usted lo conoce. Usted conoce en qué usted es bueno, porque todos tenemos algo en lo cual somos buenos. Entonces, lo que debemos es cultivar eso. Muchas veces hay muchas personas que no están muy claros, pero trate de analizar en qué cosa usted es más bueno, en qué cosa usted se destaca más. Y eso que usted se destaque más es lo que Dios depositó en usted. Y eso utilícelo para bendecir a otros. Para hacer que el reino de Dios siga creciendo. Para bendecir y dar a su prójimo. Y entonces usted, de forma recíproca, también será bendecido. Entonces vamos a hacer una breve pausa para entonces comenzar otro tema. Le pedimos que no se mueva, siga